Bienvenidos de nuevo. Hoy nos dirigimos a un país que la mayoría de la gente no puede ubicar en un mapa. Cabo Verde, 10 islas volcánicas dispersas frente a la costa de África Occidental, a unas 385 millas de Senegal. Aquí está la primera sorpresa. El nombre significa literalmente Cabo Verde, pero la mayor parte de este país es seco, polvoriento, y a menudo está cubierto por arena traída directamente del Sáhara. Ese es solo el comienzo de las contradicciones. Hay un pueblo donde la gente vive dentro del cráter de un volcán activo, uno que ha hecho erupción y destruido sus hogares más de una vez, y aún así, ellos siguen regresando. Hay un puerto de comercio de esclavos congelado en piedra colonial, ahora protegido por la UNESCO. Hay una población dispersa por todo el mundo tan grande que viven más caboverdianos en el extranjero que en el propio país. Y en 2026, esta nación de menos de 600,000 personas hizo algo que casi nadie predijo. Clasificaron para la Copa del Mundo. Entonces, ¿cómo es que una nación insular pequeña y pobre en recursos produce tanta resiliencia, cultura y un silencioso desafío a las probabilidades? Vamos a descubrirlo. Esto es la vida real en Cabo Verde. Un país sin verde en su propio nombre. Cabo Verde toma su nombre de Cap Verde, el punto más occidental de Senegal, y la palabra verde forma parte central de la identidad del país. Sin embargo, al bajar del avión en la mayoría de estas 10 islas, el verde es el último color que verás. Islas como Sal y Boavista están cubiertas de roca volcánica, arena canela y una vegetación arbustiva blanqueada por el sol que se parece más a la superficie de Marte que a un paraíso tropical. Gran parte de esto se debe a la geografía. Cabo Verde se encuentra directamente en la trayectoria de las columnas de polvo del Sahara, y, en un día cualquiera, una neblina de arena rojiza sahariana puede desplazarse más de 300 millas a través del Atlántico y posarse sobre las islas, reduciendo a veces la visibilidad y cubriendo autos, techos y tendederos con una fina película naranja. La precipitación anual en islas como Sal puede ser de tan solo 2 pulgadas al año, menos de 1/10 parte de lo que cae en las zonas más secas de California. El agua dulce siempre ha sido el desafío definitorio aquí. Durante décadas, la mayor parte del agua potable de la población provenía de barcos que la traían desde el continente. Y hoy, el país depende en gran medida de plantas desalinizadoras solo para mantener los grifos funcionando. Los agricultores se han adaptado con cultivos resistentes a la sequía y sistemas de captación de agua de lluvia construidos en las laderas hace generaciones. Es una ironía sorprendente que moldea la vida diaria en todo el archipiélago. Una nación nombrada por su verdor, que pasa la mayor parte del año luchando por mantener vivo cualquier rastro de verde. El pueblo que vive dentro de un volcán activo. En la isla de Fogo, cuyo nombre significa literalmente fuego, se encuentra uno de los asentamientos humanos más extraordinarios de la Tierra, una pequeña comunidad llamada Chá das Caldeiras, construida directamente dentro del cráter de un volcán activo. El Pico do Fogo entró en erupción por última vez en 2014 y nuevamente en 2015, enviando lava que fluyó directamente a través del pueblo, tragándose casas, viñedos y caminos bajo la roca fundida en cuestión de días. Las familias vieron cómo sus casas desaparecían bajo una lava que podía alcanzar temperaturas de más de 1800 grados Fahrenheit. Y sin embargo, en menos de un año, muchas de esas mismas familias regresaron y reconstruyeron en el mismo terreno. ¿Por qué quedarse en un lugar que ya ha intentado destruir tu hogar más de una vez? Parte de la respuesta es el suelo. Las cenizas volcánicas y la tierra rica en minerales dentro del cráter la convierten en una de las tierras más fértiles de todo el país, en marcado contraste con las condiciones áridas que se encuentran en casi cualquier otro lugar de Cabo Verde. Ese suelo fértil produce una pequeña pero localmente célebre industria vinícola, cultivada en vides plantadas directamente en grava volcánica, junto con un café considerado entre los mejores de África Occidental.
Los lugareños te dirán que el peligro es simplemente el precio de vivir en un lugar tan productivo y tan hermoso. Los guías ahora llevan a los visitantes en caminatas hasta la cima, a casi 9.300 pies sobre el nivel del mar, ofreciendo vistas directas hacia el cráter, donde toda una comunidad continúa cultivando, viviendo y reconstruyendo a la sombra de una montaña que podría entrar en erupción nuevamente en cualquier momento. Morabeza, la cultura de hospitalidad distintiva de Cabo Verde. Pregúntale a cualquiera que haya viajado por Cabo Verde qué es lo que más recuerda, y la respuesta rara vez es una playa o un volcán. Es una palabra, Morabeza. No tiene una traducción exacta al español, pero significa aproximadamente calidez, hospitalidad y una apertura hacia los extraños que roza el tratarlos como familia. Al llegar a un pequeño pueblo en una isla como São Nicolau o Brava, es común que te inviten a tomar un café, comer o conversar a los pocos minutos de conocer a alguien, sin esperar ninguna transacción a cambio. La vida aquí transcurre a un ritmo notablemente más lento que en la mayor parte del mundo. Las tiendas cierran para largos descansos al mediodía, las conversaciones tienen prioridad sobre los horarios y pocas cosas se hacen con prisa. Gran parte de esta cultura se remonta a las dificultades compartidas. Durante siglos, los caboverdianos han enfrentado sequías brutales, incluyendo hambrunas en los siglos XVIII, XIX y XX, que mataron a decenas de miles de personas y obligaron a comunidades enteras a depender unas de otras simplemente para sobrevivir. Esa historia de lucha colectiva forjó comunidades muy unidas donde compartir lo poco que se tenía no era opcional, era supervivencia. Hoy en día, la Morabeza se ha convertido en algo parecido a una marca nacional, mencionada en campañas turísticas, canciones y conversaciones cotidianas como una forma abreviada de lo que hace diferente a Cabo Verde. No es una amabilidad fingida dirigida a los visitantes. Los lugareños se brindan la misma calidez entre sí a diario. En un país definido por la escasez y el aislamiento, la Morabeza es aquello que no cuesta nada, y sin embargo, mantiene unida a toda la sociedad. ¿Un país sin ningún pueblo indígena? A diferencia de casi cualquier otra nación en la Tierra, Cabo Verde no tiene población indígena ni historia precolonial de asentamiento humano. Cuando los exploradores portugueses desembarcaron por primera vez en las islas en 1456, no encontraron nada. Ni aldeas, ni granjas, ni rastro de que alguien hubiera vivido allí antes. Toda la población de Cabo Verde, desde su primera generación en adelante, desciende de personas que llegaron después de esa fecha. Los portugueses establecieron rápidamente a Santiago como un puesto colonial, y, en pocas décadas, las islas se convirtieron en un crisol de culturas moldeado por la migración forzada. Africanos occidentales esclavizados, traídos de los actuales Senegal, Guinea y Malí, mezclados con colonos, marineros y comerciantes portugueses que echaron raíces. A lo largo de las generaciones, esta mezcla produjo algo genuinamente nuevo, una sociedad e identidad criolla que no existía en ningún lugar antes, fusionando costumbres, comida, música y religión europeas y de África Occidental en una cultura claramente propia. De esa fusión surgió el criollo caboverdiano, una lengua construida a partir del vocabulario portugués sobre estructuras gramaticales de África Occidental, hablada hoy por casi toda la población junto con el portugués oficial. Funciona como la verdadera lengua del hogar, el humor y la vida diaria, mientras que el portugués sigue siendo el idioma del gobierno, la escuela y la escritura formal. Los lingüistas consideran al criollo caboverdiano una de las lenguas criollas más antiguas y desarrolladas del mundo, habiendo evolucionado continuamente desde finales del siglo XV. En un sentido muy real, Cabo Verde es una nación inventada desde cero, sin tribus antiguas, sin habitantes originales, solo 5 siglos de 2 continentes colisionando y produciendo un pueblo, una lengua y una identidad completamente nuevos que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.
uno de los centros de comercio de esclavos más grandes del Atlántico. Mucho antes de convertirse en un destino turístico, Cabo Verde desempeñó un papel central y brutal en uno de los capítulos más oscuros de la historia. Cidade Velha, en la isla de Santiago, fue fundada en 1462 y se convirtió en el primer asentamiento colonial europeo construido en los trópicos, y en uno de los puertos de comercio de esclavos transatlánticos más activos de todo el sistema atlántico. Durante aproximadamente 2 siglos, cientos de miles de africanos occidentales esclavizados pasaron por este puerto, retenidos en la ciudad antes de ser forzados a subir a barcos con destino a Brasil, el Caribe y otras colonias portuguesas y españolas. La ubicación de Cidade Velha la hacía estratégicamente perfecta para este propósito, lo suficientemente cerca de la costa de África Occidental para que los barcos recogieran a los cautivos, pero posicionada para aprovechar los vientos alisios que llevaban a las embarcaciones a través del Atlántico. Al caminar hoy por el pueblo, esa historia es imposible de ignorar. Las ruinas del Fuerte Real de São Filipe aún se alzan en una colina que domina la costa, construido específicamente para proteger el puerto y su carga humana de los ataques piratas que ocasionalmente amenazaban con interrumpir el comercio. La Plaza del Pelourinho, donde las personas esclavizadas eran exhibidas públicamente y vendidas, se conserva casi exactamente como estaba hace siglos. En 2009, la UNESCO designó a Cidade Velha como Patrimonio de la Humanidad, reconociéndola como evidencia física de la colonización europea más temprana de los trópicos y de la devastadora maquinaria del comercio transatlántico de esclavos. El legado es más profundo que la arquitectura. Corre a través de la propia población de las islas, ya que la mezcla de africanos esclavizados y colonos portugueses durante esta era es el origen directo del pueblo, la lengua y la cultura criolla de Cabo Verde que existe hoy. Música, saudade y una nación de personas que viven lejos de casa. Si hay una emoción que define la identidad caboverdiana más que cualquier otra, es la saudade, una palabra en portugués y criollo que describe un anhelo profundo y doloroso por algo o alguien que está lejos, a menudo teñido de amor y tristeza a la vez. No es exactamente nostalgia del hogar, ni exactamente melancolía, sino algo que se sitúa en algún punto entre ambas, y recorre casi todos los aspectos de la cultura de Cabo Verde. En ningún lugar se expresa ese sentimiento con más fuerza que en la morna. El estilo musical lento y melancólico que se ha convertido en el sonido característico del país, construido en torno a la guitarra, el violín y voces lúgubres que parecen cargar con siglos de partida y separación en su interior. Cesária Évora, nacida en la isla de São Vicente, llevó la morna y la saudade al mundo entero, presentándose descalza en escenarios desde París hasta Nueva York y ganándose finalmente el apodo de la diva de los pies descalzos. Su álbum de 1992, Miss Perfumado, vendió cientos de miles de copias a nivel internacional, una hazaña extraordinaria para una cantante de una nación con una población más pequeña que la de muchas ciudades individuales. Sus canciones, a menudo centradas en la pérdida, la migración y el anhelo por el hogar, resonaron tan profundamente porque reflejaban una experiencia nacional genuinamente vivida en lugar de un tema artístico inventado. La saudade existe en Cabo Verde precisamente porque la separación siempre ha sido parte de la vida cotidiana aquí. Las sequías y las hambrunas han empujado a generación tras generación a abandonar las islas en busca de supervivencia en otros lugares, dispersando familias por continentes mientras dejaban atrás a quienes se quedaban. La música se convirtió en el puente a través de esa distancia, una forma de procesar el duelo y la conexión simultáneamente. Incluso hoy, la morna sigue siendo una tradición viva, interpretada en pequeños bares de São Vicente y transmitida a través de sesiones de improvisación informales, manteniendo vivo un sonido construido enteramente sobre el dolor de extrañar el hogar.
La vida entre la escasez y los platos nacionales. A pesar de su paisaje árido, Cabo Verde ha construido una rica cultura gastronómica en torno a lo que las islas realmente pueden producir. La cachupa se erige como el plato nacional indiscutible. Un guiso de cocción lenta de maíz, frijoles y cualquier carne o pescado disponible, a menudo cocinado a fuego lento durante horas y consumido en el desayuno del día siguiente como cachupa refogada. Frita con huevos encima. Se considera lo más parecido que tiene Cabo Verde a un símbolo culinario unificador, presente en hogares y restaurantes de todas las islas. Junto a ella se encuentra el grogue, un fuerte ron de caña de azúcar destilado localmente, a menudo en pequeños alambiques familiares en islas como Santo Antão, donde realmente crece la caña de azúcar. El grogue no es solo una bebida. Es prácticamente una institución cultural, servida tanto en celebraciones como en funerales y reuniones informales. Pero detrás de estos productos básicos tan queridos, se esconde una verdad más dura. Cabo Verde importa aproximadamente el 80% de sus alimentos, ya que el terreno seco y volcánico simplemente no puede soportar la agricultura a gran escala. El arroz, el trigo e incluso las verduras básicas suelen llegar por barco desde Portugal o de otros lugares, lo que eleva los precios de los comestibles notablemente por encima de lo que sugerirían los niveles de ingresos. Una canasta básica de supermercado puede costar casi lo mismo que en partes de Europa Occidental, a pesar de que los salarios promedio son una fracción de los de allá. Para muchas familias, esto significa que la cachupa no es solo tradición, es practicidad, elaborada a partir de productos básicos baratos y almacenables, que rinden más que las alternativas importadas. La comida aquí cuenta la historia del acto de equilibrio de toda una nación, entre el orgullo cultural y las limitaciones económicas reales. Un paraíso playero que no es barato. Islas como Sal y Boa Vista han transformado la economía de Cabo Verde, convirtiendo costas áridas y azotadas por el viento en algunos de los destinos turísticos más codiciados del Atlántico. Las playas de arena blanca de Sal y las dunas masivas de Boa Vista atraen ahora a cientos de miles de turistas europeos cada año, principalmente de Portugal, el Reino Unido y Alemania, quienes llegan en vuelos charter directos creados específicamente para el comercio turístico. Enormes resorts de todo incluido han surgido de un terreno que, hace décadas, apenas sostenía a una aldea de pescadores, con campos de golf irrigados y piscinas en un lugar que lucha por mantener el suministro de agua corriente. Ese contraste define por completo las zonas turísticas. La moneda de Cabo Verde, el escudo, está vinculada directamente al euro, una política que mantiene la inflación estable, pero también mantiene los precios altos, ya que los bienes importados y los servicios de nivel de resort se cotizan más cerca de los estándares europeos que de los africanos. Un cóctel en un resort puede costar 8 o 9 dólares, casi lo mismo que en Lisboa, mientras que, justo afuera de los muros del resort, los trabajadores locales ganan salarios que hacen que tales precios sean genuinamente inalcanzables para la vida diaria. Muchos empleados de los resorts viajan desde barrios modestos, donde la cachupa, y no el filete importado, sigue siendo la cena. El turismo representa ahora aproximadamente el 25% del PIB del país, convirtiéndose en el motor económico más importante de Cabo Verde. Sin embargo, esos ingresos se concentran fuertemente en Sal y Boa Vista, dejando a islas más tranquilas como Fogo o São Nicolau casi totalmente al margen del auge turístico, creando dos versiones muy diferentes de Cabo Verde dentro de la misma pequeña nación. Naturaleza única que poca gente conoce. Más allá de las playas y los volcanes, Cabo Verde posee características ecológicas que la mayoría de los visitantes nunca esperan. Dentro de un cráter volcánico extinto en la isla de Sal se encuentra Pedra de Lume, un lago de sal natural tan denso en minerales que los bañistas flotan sin esfuerzo en su superficie,
de manera similar al Mar Muerto. La sal se ha extraído aquí desde el siglo XIX, formando en su momento una importante industria de exportación antes de que el turismo tomara el relevo. Sin embargo, mucho más significativo desde el punto de vista ecológico es el papel de Cabo Verde como uno de los lugares de anidación más importantes del mundo para las tortugas marinas bobas. Cada verano, miles de hembras regresan a las playas de Boa Vista y Sal para desovar, lo que convierte a estas islas en el tercer sitio de anidación de tortugas bobas más grande del planeta. Grupos de conservación patrullan ahora estas playas todas las noches durante la temporada de anidación, protegiendo los huevos de los cazadores furtivos y los perros callejeros, mientras educan a las comunidades locales que antes recolectaban huevos de tortuga como fuente de alimento por necesidad. Ese cambio es importante, ya que las poblaciones de tortugas aquí habían disminuido drásticamente antes de que comenzaran los esfuerzos de protección organizada hace aproximadamente 2 décadas. Los biólogos marinos consideran que las aguas de Cabo Verde son críticas no solo a nivel local, sino global, dada la escasez de sitios de anidación de esta escala que quedan en todo el mundo. Las aguas circundantes del Atlántico también albergan migraciones de ballenas jorobadas, visibles desde embarcaciones entre marzo y mayo, añadiendo otra capa a un ecosistema que la mayoría de la gente asocia solo con roca volcánica seca. Para una nación conocida principalmente por su música y sus dificultades, Cabo Verde posee silenciosamente algunas de las propiedades ecológicas más significativas del Atlántico, protegidas por pequeños equipos de conservación que trabajan con recursos limitados frente a una presión ambiental real. Santo Antão, la inusual isla verde de Cabo Verde. Si la mayor parte de Cabo Verde parece seca y volcánica, Santo Antão se destaca como la excepción sorprendente. Aquí, dramáticas crestas montañosas se hunden en valles exuberantes y aterrazados, creando un paisaje tan diferente al de Sal o Boa Vista que a los visitantes primerizos a menudo les cuesta creer que todavía están en el mismo país. Picos escarpados que se elevan por encima de los 6,300 pies atrapan la humedad de los vientos alisios del Atlántico, generando niveles de lluvia mucho más altos que en cualquier otro lugar del archipiélago y permitiendo que el verdor auténtico prospere durante todo el año. Esto ha convertido a Santo Antão en un destino de senderismo de verdadera reputación internacional, con senderos que serpentean por valles como Paul y Ribeira Grande, ofreciendo vistas que compiten con destinos de senderismo mucho más famosos, con solo una fracción de las multitudes. Los agricultores aquí cultivan caña de azúcar, café y huertos frutales en terrazas talladas en laderas casi verticales hace generaciones. Un sistema agrícola que parece casi imposible hasta que se ve funcionando en persona. Esa caña de azúcar alimenta directamente la producción de grogue de la isla, considerado por muchos caboverdianos como el mejor de todo el país. Los caminos aquí serpentean a través de curvas cerradas, talladas directamente en las paredes de los acantilados, hazañas de ingeniería construidas décadas antes de que la maquinaria moderna facilitara el trabajo. Para una nación cuyo propio nombre promete verde y rara vez lo cumple, Santo Antão es el lugar donde esa promesa realmente se hace realidad. Una auténtica isla de bosques, cascadas y tierras de cultivo escondida en el mismo pequeño archipiélago que algunos de los terrenos más secos del Atlántico. Una nación con más ciudadanos en el extranjero que en casa. Quizás ninguna estadística capture mejor la identidad de Cabo Verde que esta. Viven más caboverdianos fuera del país que dentro de él. Con una población residente de poco menos de 600.000 personas, las estimaciones sugieren que la diáspora supera con creces las 700.000 personas, dispersas principalmente por Estados Unidos, Portugal, Francia y los Países Bajos. Este éxodo se remonta directamente a las sequías y hambrunas que devastaron repetidamente las islas, impulsando ola tras ola de emigración desde el siglo XIX, particularmente hacia Nueva Inglaterra, donde ciudades como New Bedford y Boston albergan algunas de las comunidades caboverdianas más grandes del planeta.
Esa diáspora no es solo simbólica, es económicamente esencial. Las remesas enviadas a casa por familiares en el extranjero representan aproximadamente entre el 10 y el 15% de todo el PIB de Cabo Verde, financiando desde la construcción de viviendas hasta las cuotas escolares de los familiares que se quedaron. Culturalmente, la conexión funciona en ambos sentidos. Las comunidades de la diáspora mantienen vivos la música morna, el idioma criollo y las recetas de cachupa en ciudades a miles de kilómetros de las islas, mientras que muchos emigrantes regresan regularmente, a menudo construyendo casas de retiro en la misma tierra que sus abuelos una vez abandonaron por necesidad. El gobierno de Cabo Verde se ha apoyado en esta realidad en lugar de resistirse a ella, buscando activamente la inversión de la diáspora e incluso ofreciendo vías para la doble ciudadanía. Esto le ha valido a Cabo Verde una descripción apropiada y repetida a menudo. Una nación de personas que se van, pero que de alguna manera nunca se desprenden del todo. Un milagro en la Copa del Mundo y una de las democracias más estables de África. En 2026, Cabo Verde hizo algo que casi nadie fuera de las islas predijo. La selección nacional de fútbol clasificó al Mundial, convirtiéndose en la nación más pequeña por población en llegar al torneo. El equipo en sí cuenta perfectamente la historia de la diáspora, integrado en gran parte por jugadores nacidos o criados en Portugal, Francia y los Países Bajos de padres caboverdianos, quienes eligieron representar al pequeño archipiélago de donde provienen sus familias, en lugar de a las naciones más grandes donde crecieron. Esa clasificación desató celebraciones no solo en las islas, sino en todas las comunidades de la diáspora, desde Lisboa hasta Boston, uniendo a una población dispersa en torno a un único momento compartido de orgullo. Es un logro digno para un país que, silenciosamente, ha construido una de las democracias más estables de todo el continente africano, celebrando elecciones pacíficas regulares y transferencias de poder constantes desde que obtuvo su independencia de Portugal en 1975. Una trayectoria que muchas naciones mucho más grandes y ricas en recursos del continente no han logrado igualar. Los observadores internacionales sitúan regularmente a Cabo Verde entre los países con mejor desempeño de África en gobernanza, libertad de prensa y estabilidad política, a pesar de no tener casi ninguno de los recursos naturales que suelen financiar el desarrollo en otros lugares. Lo que Cabo Verde ofrece en cambio es algo más difícil de cuantificar. Una resiliencia forjada por la escasez, una cultura construida sobre la hospitalidad y la nostalgia, y una población que convirtió el aislamiento en identidad en lugar de permitir que se convirtiera en borramiento. Desde un pueblo en el cráter de un volcán hasta un estadio del Mundial, esta es una nación que sigue encontrando formas de importar mucho más allá de su tamaño. ¿Qué parte de la historia de Cabo Verde te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios abajo. Realmente nos gustaría conocer tu opinión. Si disfrutaste este viaje, no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias como esta. Muchas gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.